Hola Isabel, bienvenida al MMS 2023. ¿Cómo estás? Estoy emocionada de estar aquí. Ya sabéis que es un placer compartir con todos vosotros, los que estáis al otro lado y contigo. Y así que nada, deseando aportar conocimiento y que os llevéis nuestro granito de arena para que podáis hacer una estrategia súper en redes sociales. Bueno, ese granito de arena que ustedes aportan siempre tiene muchísimo valor, así que le vamos a dar el valor que tiene. Para nosotros siempre es un placer tenerlos y me hacía mucha ilusión tenerte a ti este año, que no te habíamos tenido, ¿verdad? ¿O sí, o en alguna otra edición habías En estado alguna tú? otra edición, pero como hace muchísimo tiempo, así que ya estaba bien que diera la cara por aquí. Bueno, ¿quieres contarnos un poquitito, sin spoilear demasiado, de lo que vas a hablar? Bueno, pues es que el título lo dice todo. Al final es cómo, a través de una idea, generar 60 piezas de contenido en redes sociales. Porque si algo sabemos los que nos dedicamos a esto de las redes sociales, es que no nos queda mucho tiempo y que cada vez hay más nuevas redes sociales, más nuevos formatos. Entonces, esto es un truco para aprovechar el contenido y dar en el clavo. Porque al final no solo se trata de publicar por publicar, porque ya sabemos que la frecuencia de publicación influye, se trata de publicar mejor y eso es un poco lo que vamos a aprender. Bueno, espectacular. Espero que estemos todos muy atentos tomando nota porque es como decís, todo lo que nos ayude a optimizar los tiempos y a generar contenido nos ayuda un montón. Así que si tenés todo listo, vamos a compartir pantalla y ya te dejo. Yo me voy a quedar aquí detrás por si necesitas algo y nos vemos en unos minutos entonces. Perfecto. Pues nada, encantada de estar aquí en el MMS. Desde luego que es un evento en el que hay que estar. Así que espero, como os he dicho, que podáis sacar vuestro granito de arena y que os llevéis al menos un método para que seáis capaces de montar un plan de contenidos pro, y pro es, siempre decimos, el contenido es el rey. Bueno, esto ya como que ha pasado a la historia, pero contenido que convierta en vuestras redes sociales. Y como lo que no tenemos es tiempo, vamos a ver cómo crearlo a través de una única idea, pero con estrategia. Y cualquier duda que tengáis, ahí tenéis las redes sociales de Metricool y mi LinkedIn para que estemos en contacto. Pues vamos al lío. ¿Cuál es la base de la construcción? Porque claro, esto no es llegar y ponernos en redes y decir, vamos a publicar por publicar, porque yo he oído que si publico mucho van a crecer mis seguidores. Bueno, si publicas chorizos o patatas, lo que no vas a tener son seguidores. Así que vamos a ver cómo trabajar esa base de la construcción, porque al final un árbol sin raíces es un trozo de madera. Así que vamos a ver cómo generar un árbol de contenidos. Me gustaría que juguemos para que tú también, que estás al otro lado, empieces a darle una vuelta de cuál es esta base. Os voy a poner varias imágenes. Aquí tenéis varias imágenes y podéis ir diciéndolo en voz alta en vuestra casa, donde estéis viendo la conferencia. Así que vamos a ver, el cuadro que aparece al principio, ¿de quién es? Os dejo unos minutitos para que lo vayáis pensando. Debajo tenemos una campaña en un color naranja que dice el banco no banco. Piensa a qué empresa pertenece. Seguro que ya tienes algunas ideas. Tenemos la imagen central, aparece pues una modelo con un traje. ¿A qué modisto, modista o qué marca pensáis que pertenece ese traje? Ahí os dejo pensar. Luego tenemos una botella sin ningún tipo de logotipo, una botella vacía. ¿A qué marca pertenece? Yo creo que esta, bueno, que esta ya la habéis dicho todos en voz alta. Y luego, supongo que conocéis a Shakira y también supongo que conocéis a Joaquín Sabina, ¿no? ¿Qué ocurriría si de repente Joaquín Sabina aparece en la radio cantando pues una de las canciones más famosas de Shakira? Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. ¿Reconoceríais la voz de Joaquín Sabina, aunque no estuviera cantando una canción? ¿Seríais capaces de reconocer esa voz? Y al revés, si Shakira la escuchaseis cantar una nana, aunque no fuese una canción de ella, ¿reconoceríais su voz? Yo creo que la respuesta es sí. Así que vamos a desvelar las respuestas, que seguro que has acertado. El cuadro pertenece a Van Gogh.
La noche estrellada. La campaña del Banco No Banco pertenece a ING, una marca muy disruptiva, sobre todo en el mercado bancario, porque vino para romper esquemas. El traje pertenece a Chanel y la botella, evidentemente, a Coca-Cola. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué tenemos que tener en cuenta esta base? Nosotros, el punto común es que cuando has visto todas estas imágenes, has sido capaz de identificar a quién pertenecen. O si escuchas la voz en la radio de Shakira o de Joaquín Sabina, sabes a quién pertenece. El problema en redes, muchas veces, es que no somos un Chanel. Seguramente habéis visto o habéis comprado, ¿no? Una chaqueta que es tipo Chanel, o habéis comprado una imitación de un cuadro de Van Gogh, o en lugar de Coca-Cola habéis comprado Pepe Cola. El tema aquí es que nosotros, como marcas en redes sociales, no queremos ser una mera imitación de otra marca. Nosotros en redes sociales tenemos que tener nuestra propia voz. Y lo que ocurre es que muchas veces analizar la competencia es válido y es genial, pero muchísimas veces lo que hace es que nos frena. Y en lugar de tener tu propia voz, intentas imitar a otra persona. Entonces, la base en redes sociales es que tú tengas tu propia voz, como la tienen todas estas marcas. Y eso es lo que te va a diferenciar en cómo lo dices tú, porque eso es lo que va a enganchar con las personas. Así que no intentes ser una copia, intenta ser original, porque esto es la base, ¿no? Si queremos generar ese árbol de contenidos, la base es que tú tengas tu propia voz de marca. El siguiente paso es saber a quién hablas, porque tú puedes haber definido cuál es tu marca, cómo habla tu marca. Por ejemplo, nosotros en Metricool tenemos nuestro arquetipo de marca y nuestra voz de marca, y nosotros somos el hombre bueno, el buen vecino, tenemos un tono de voz afable, jamás llevaríamos la contraria a alguien, no somos disruptivos, cuando alguien hace una crítica la aceptamos de buen grado. Al final, trabajar cómo habla tu marca es fundamental, porque tu marca no habla distinto en los canales sociales que como habla si alguien te llama por teléfono. Ahora bien, lo que sí que puede cambiar es el tono. Es decir, yo ahora estoy aquí hablando con vosotros, pero imagínate que yo acabo la charla y salgo y mi hijo se ha dejado la mesa sin recoger. Pues voy a seguir siendo yo, Isabel Romero, con mi tono, con mi voz de marca, pero probablemente mi tono sea un poquito más subido del que estoy usando aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora lo que tenemos que identificar es para quién hablamos. No significa que vamos a adaptar nuestra voz para quién hablamos, pero sí que puede ser pues que tal vez en una red social en la que nos dirigimos a una generación distinta, a una generación más joven, empleemos otro tono. Pero nuestra voz va a ser siempre la misma. Ahora bien, lo que tenemos que hacer, evidentemente, es conocer muy en detalle quiénes a las personas a las que nos queremos dirigir. Y aquí no vale eso de mujer, hombre de 20 a 40 años con poder adquisitivo alto. No. Cuanto más específico seas a quién quieres llegar, cuanto más rápido identifiques cuáles son sus miedos, qué es lo que quiere conseguir, cuáles son sus motivaciones. Es decir, una ficha de cliente ideal parecida a la que te estoy proponiendo aquí en las imágenes, cuanto antes hagas esto, más sencillo va a ser también generar contenido, porque de hecho vamos a ver que esa idea para generar 60 contenidos nace de un profundo estudio sobre quién es tu cliente ideal. Por eso es muy importante trabajar las fichas. Sí, es un rollo, llegamos a redes y queremos actuar lo más rápido posible, pero te digo que bien merece la pena pararte y hacer este ejercicio para generar la base antes que ponerte a publicar por publicar, porque ya verás que, o sea, lo vas a notar en cifras y resultados. Entonces, muy bien, Isabel, tenemos la base, sabemos que tenemos que saber quién es nuestra marca, quién es nuestro cliente ideal, pero con un estudio bastante profundo. Y ahora llega el momento de decidir, muy bien, lo tengo, ¿y ahora qué hago? Venga, que tengo mucha plancha, hay muchas redes sociales. Bueno, pues vamos a ir construyendo juntos cómo sería este método de contenido. Lo primero, identidad y la voz, ya sabéis, el tono es lo que varía, la voz es siempre la misma. Cliente ideal, sobre todo problemas, qué problemas tienen nuestros clientes ideales y cuáles son sus motivaciones. Y después, la red social. No hace falta estar en todas las redes sociales. Depende de cuál sea tu objetivo.
A lo mejor tu objetivo es llevar mucho más a la conversión, convertir tus redes sociales en páginas de venta. Pues recomendación, ahí pues podrías trabajar muy bien Twitter y LinkedIn, por ejemplo. A lo mejor lo que quieres es ganar awareness o llegar a una generación que no llegas. Bueno, entonces ahí es donde tenemos que hacer un análisis macro de qué pasa en redes sociales, cuáles son las redes sociales donde puede estar el tipo de cliente al que quiero llegar y cuáles son mis objetivos. Entonces, ahora que decidimos en qué red social vamos a estar, llega el momento de ponernos manos a la obra a generar contenido. Pero como ya sabes, cada vez hay más redes sociales, cada vez hay más formatos en las redes sociales, cada semana hay un formato nuevo. Si antes Instagram era la red de la imagen, ahora es del vídeo, Reels, Shorts, cada vez más Stories en todas las redes sociales. Entonces ahí es donde tenemos que pararnos y decir, vale, pues un momento, vamos a ver qué hacemos y cómo organizamos el contenido para avanzar más rápido y dar en el clavo de lo que quieren nuestros clientes. Bueno, las redes sociales a día de hoy podríamos decir que se diferencian las redes sociales y los formatos de las redes sociales. Podríamos decir que tenemos un contenido largo y un contenido corto. Y entre medias, en la intersección, también tenemos redes sociales que tienen contenido corto y contenido largo. Contenido largo, por ejemplo, un podcast. No concebimos un podcast que vaya a durar menos de 5 minutos. Los podcasts al final es un formato largo. Los vídeos de YouTube, por norma general, un vídeo de YouTube no es un short de YouTube. El formato suele ser un formato más largo. LinkedIn, en LinkedIn, la newsletter de LinkedIn es un formato también más largo. Facebook también genera un formato largo y Twitch, si emitís en Twitch, también es un formato largo. Sueles estar bastante tiempo emitiendo en Twitch para interactuar con tu comunidad. Y después tenemos el contenido corto. Contenido corto, pues tenemos Reels, tenemos Shorts, tenemos TikTok. ¿Pero por qué TikTok aparece un poco ahí en medio? Bueno, porque TikTok cada vez está potenciando el tema de vídeos más largos. De hecho, en el último estudio de redes sociales hemos visto que la media en comparación al año anterior a este ha subido de 24 segundos a 54 segundos. Y en breve ya van a abrir los 15 minutos en TikTok. Por eso está un poco en tierra de nadie. Ocurre lo mismo con Twitter. Twitter, la red social por excelencia, el formato corto. Bueno, tenemos los hilos. Elon Musk se vuelve loco y cada día también saca nuevas funcionalidades en Twitter. Entonces podemos jugar con los dos formatos y lo mismo ocurre en Instagram. Podemos publicar una imagen, pero también podemos publicar un carrusel con imágenes más largas, donde aquí sí queda más tiempo a explicar una historia. Entonces, al final podemos hacer esta gran separación. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, pues porque a la hora de montar nuestra estrategia de contenidos, tenemos que ver cómo vamos a enfocar el contenido largo y el contenido corto. Y si algo tiene en común todo el contenido y todos los formatos, es el storytelling. Nosotros, el ser humano recuerda mucho más una historia que una lista de palabras inconexas. De hecho, si pudiésemos hacer la demostración, os separaría y a unos os daría una lista y a otros os contaría un cuento y os aseguro que las personas que escuchan la historia recuerdan muchísimo más. Y lo que nosotros queremos a través de redes sociales es activar el recuerdo. Lo que queremos es que las personas nos recuerden. ¿Por qué? Porque al final nuestro objetivo en redes sociales es ganar más seguidores que se conviertan en fan, de fan a fanático y de fanático a ventas. Y para eso necesitamos 7 impactos en una misma persona en todo el ecosistema de las redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que une todo? El contenido es líquido. Entonces, lo que lo une todo es contar buenas historias. Aquí os dejo el símil de la montaña para cuando vayáis a generar un contenido largo. Un contenido largo estaría basado en, ya sabemos cómo funcionan los cuentos, en una introducción, después hablaríamos de las complicaciones del problema, llegaríamos al clímax, meter el dedo en la llaga, hablamos de cuáles son las consecuencias y cuál es la resolución. Podríamos poner un ejemplo de, imagínate, vamos a hablar sobre por qué, cómo conseguir que tus redes sociales se conviertan
en máquinas de venta, ¿no? Bueno, entonces haríamos una introducción y aquí podríamos decir, parece que las redes sociales solo se trata de generar comunidad y muchas empresas dicen que las redes sociales no son para vender. Pero ¿realmente es así o es porque es más difícil preguntarnos qué es lo que estamos haciendo mal en redes sociales para que nuestra estrategia no convierta en ventas? Aquí podríamos llegar al clímax y contar un poco lo que hemos dicho antes, ¿no? Bueno, realmente un usuario necesita 7 impactos en redes sociales para seguir a nuestra marca, pero para convertirse de seguidor a fan, lo que necesita es ver que nuestras publicaciones tienen interacciones de personas similares a ellos. Esto es lo que llamamos prueba social. Y para que acaben convirtiéndose en venta, necesitan comunidad y necesitan ver cuáles son los beneficios de aquello que ofreces. Estamos hablando de las consecuencias. Y entonces, en último punto, pues llegaríamos a la resolución, a qué es lo que queremos contar, ¿no? Pues a lo mejor en mi caso, yo quiero hablar que realmente para conseguir todo esto, lo que necesitamos es basarnos en datos y estos datos están desagrupados por todas las redes sociales, tienes que entrar de una red a otra red social, ¿por qué no hacerlo con el as en la manga de las grandes empresas que es Metricool? ¿Vale? Si te das cuenta aquí, yo no he entrado a hablar de producto, he contado una historia, cuál es el problema para llevarlos a la solución, que en este caso soy yo y es Metricool. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Con esta historia ya tenemos un formato largo. Estamos tratando un problema que se trata de cómo convertir nuestras redes sociales en venta. El problema es que las redes sociales no venden. Lo podemos hacer tan largo como queramos. Vale, pero ahora tenemos que adaptar este formato largo a formato corto. Seguimos con la montaña. Aquí lo que ocurre es que nos vamos a cargar la intro, nos vamos a cargar las consecuencias y la resolución. Aquí el tiempo es oro. Tenemos poco tiempo y tenemos que ir directos al grano. Entonces, aquí a lo mejor podríamos trabajar ese mismo guión que hemos hecho para el formato largo, pero quedándonos solo con las complicaciones y el clímax. Tus redes sociales no venden porque te estás olvidando de lo más importante. Papá, estos 3 puntos le llevas al clímax, das la solución. ¿Te has planteado que tal vez necesitas un as en la manga para ganar tiempo? ¡Pum! Ya está. O sea, hemos acortado el formato. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros nos ponemos a trabajar en todos los formatos, sería inviable ponernos a hacer un contenido largo para cada red social. Venga, voy a hacer ahora un contenido largo para el podcast, voy a hacer un contenido largo para Twitch, otro distinto para Facebook, otro para LinkedIn, otro... Nos volveríamos locos, no tenemos tiempo y tenemos mucha plancha porque nuestro día a día seguramente no es solo gestionar redes sociales. Entonces aquí es donde entra la magia, porque con el símil de la montaña, nosotros podemos basarnos en un contenido, el contenido que tal vez sea tu fuerte. Tú dices, mira, pues es que mi estrategia está en YouTube o sea, no sé, está en YouTube y en TikTok, por ejemplo, ¿no? O está en YouTube, en LinkedIn. Bueno, pues entonces tú tienes que tener un anclaje que sea el contenido largo más importante para ti. ¿Qué es YouTube? Vale, pues entonces tendríamos que trabajar ese guión de nuestro vídeo de YouTube. Buah, es que no voy a tener tiempo de trabajar. Sí, fíjate que si trabajas ese guión de YouTube, después vas a ser capaz de generar 60 contenidos en base a ese guión largo. Y aquí es donde hay que pararse. Es donde dices, vale, me voy a trabajar muy bien el guión para luego poderlo adaptar al resto de formatos. Si esto lo haces bien, no se trata de generar más contenido, sino de que el contenido sea realmente bueno. Si esto lo haces bien, tienes la partida ganada, porque piensa que el tiempo que le vas a dedicar a escribir un guión largo, luego vas a generar 60 ideas de contenidos. Y después, con este guión largo, lo que hacemos es acortar. Nos cargamos la intro, nos cargamos las consecuencias, la resolución, y de ahí lo adaptamos a el vídeo que vamos a grabar en TikTok, al short que vamos a grabar, a Reels, o incluso podemos usar ese formato corto para publicarlo en distintas redes sociales. Entonces, seguimos con la metodología y ahora sí, bueno, Isabel, que venga, no te enrolles y cuéntanos cómo generamos a través de una idea los 60 contenidos. Tenemos la base, es que sin esta base no podemos avanzar, era bastante complicado. Entonces, vamos a ver ahora cómo construimos 60 contenidos de una idea. Lo primero, la audiencia. Tienes que elegir uno de tus clientes.
puede ser que solo tengas un cliente ideal. Por eso es importante que lo hayamos trabajado antes. Entonces tú dices, bueno, pues yo me voy a centrar en este problema en este cliente. Después tienes que identificar un problema que tenga ese cliente y que tú vas a resolver. Recuerda que las redes sociales son sociales y son para ayudar. Y lo que más nos mueve en redes sociales es aquello que nos resuena igual a lo nuestro, ¿no? O cuando tú dices, es que me están hablando a mí, es increíble porque me están hablando a mí. Bueno, pues eso al final se trata de contenido bien trabajado y de empresas o personas que se han parado a pensar cuál puede ser tu problema. Después preparamos el contenido en formato largo. El formato largo que sea la piedra angular de tu estrategia en redes sociales, que puede ser un vídeo de YouTube, pero es que a lo mejor tu formato largo es una newsletter que luego puedes adaptar perfectamente al resto de redes sociales, o puede ser una entrada en el blog que tú vas a adaptar a redes sociales. Aquí al final se trata un poco de tu estrategia. Después, el storytelling. No tiene sentido que generemos contenido si no hay un storytelling detrás. Con esto no estoy diciendo que tienes que contar un cuento como la Cenicienta, no. Al final, el storytelling se trata de generar un hilo conductor para llevar a tu usuario, como el símil que os he puesto de la montaña en formato largo, de cómo conseguir que tus redes sociales funcionen en piloto automático o generen más ingresos. Ese va a ser tu hilo conductor. Entonces es simplemente cogerlo y tirar de él para que unifique lo que vas a contar. Después tienes que tener un sistema, es decir, dónde vas a reusar tu contenido de forma estratégica en otras redes sociales. Pues yo he creado mi vídeo de YouTube y voy a cortar ese guión y voy a grabar un vídeo, o incluso mientras estoy grabando mi vídeo de YouTube, yo puedo tener otra cámara aquí con el móvil grabándome para luego cortar y dejar simplemente cargarme la intro e ir directamente al problema y reusar ese vídeo. Ahora bien, necesitas una herramienta, aquí estamos nosotros, para poder publicar ese contenido multiposting en diferentes redes sociales a la vez y sobre todo ganar tiempo. Entonces aquí, bueno, ¿qué os voy a recomendar? Metricool. Y después vuelves a empezar. Tienes que revisar periódicamente el contenido y ver qué publicaciones son las que han tenido mayor impacto, mayor interacción con tu audiencia y guardarlas, porque lo que has compartido te puede venir muy bien para volver a atacar ese problema del cliente, pero en diferente forma. Entonces, si ese problema ha resonado en el cliente, tal vez dentro de un mes puedas volver a usarlo, pero contado de forma distinta o en otro formato distinto. Entonces, al final se trata de medir y aprender. Y aquí viene el método. La base. Sin la base se nos cae todo esto. La base es la que sostiene que estas 60 ideas de contenido tengan sentido. Una idea, basado en un formato largo. Esta idea, generamos el formato largo, que puede ser YouTube, y lo vamos a adaptar a los formatos cortos. Y también podemos adaptar esa idea de vídeo de YouTube a formato largo. Por ejemplo, hago mi vídeo de YouTube. Perfecto. Pues yo después puedo hacer un live en Instagram apoyándome en el guión formato largo que he hecho. O puedo emitir en Twitch hablando de esa temática en concreto porque ya tengo un guión largo donde simplemente lo único que tengo que cambiar es el formato, preguntar más a la audiencia. Después puedo crear una news en LinkedIn adaptando ese guión. Puedo crear un podcast también de ese guión, ¿por qué no? Hacerlo de forma escrita, de una manera más conversacional. Incluso puedo crear una entrada en mi blog en el caso de que tenga un blog. Y después fijaros cómo podemos transformar ese contenido en contenido corto en todas las redes sociales. Por ejemplo, TikTok, Reels, Facebook Reels, historias de Instagram, Shorts. Entonces, podemos hacer ese guión que hemos acortado para ir directamente al grano, lo podemos hacer grabado hablando a cámara. Podemos generar una imagen, un texto o incluso un carrusel. Ahora, por ejemplo, en TikTok el tema de carruseles está funcionando también bastante bien. O lo podemos grabar con un sonido de tendencia, simplemente señalando, bailando y sin hablar. En LinkedIn podemos generar un post, podemos generar un carrusel. Los carruseles es el formato estrella ahora mismo en LinkedIn para conseguir más alcance. Ahí os lo dejo. Podéis generar una encuesta también, un poco del problema que estáis tratando. Oye, pues los puntos de dolor, sacarlos ahí y decir, ¿a ti también te pasa que no sé qué? O ¿cómo reaccionas ante este problema? Un poco que sean insights comunes a vuestra audiencia.
en Twitter, en Instagram, en Facebook, en Pinterest. Os he dejado todos los formatos posibles. Vale, entonces aquí, si contamos, no nos salen 60 contenidos. Algo estamos haciendo mal. No es que estamos haciendo nada mal, sino que el mismo contenido tenemos muchas formas distintas de contarlo en base a ese guión largo y en base a una idea. Por ejemplo, podemos hacer un cómo hacer. Volvamos al ejemplo que os he puesto de la montaña, ¿no? De cómo convertir tus redes sociales en máquinas de venta. Pues un how to pues sería los 5 pasos para que tus redes sociales se conviertan, o sea, que tus fans se conviertan en ventas, ¿vale? Algo así. Bueno, rápido. Podemos hacer un checklist. Por ejemplo, el checklist para convertir tus redes sociales en tal, tal, tal. Podemos dejar una frase, podemos hacer un meme, jugar con un meme. El humor en ciertas redes sociales como Instagram funciona muy bien. Podemos contar cuál es el secreto para que tus redes sociales, podemos hacer un contenido educacional. Mostrar un caso de, o sea, algo que te haya pasado a ti, hablando de ese punto de dolor, o podemos generar incluso una infografía. Entonces, si te das cuenta, tendríamos que multiplicar todos estos contenidos por 1, 2, 3, 4, 5, 6, por 7. Entonces ya nos da 60. Pero ahora le vamos a dar una vuelta más, porque además del problema, podemos replicar este sistema con la solución. Cada problema tiene una solución. En lugar de, o sea, por ejemplo, estábamos dando la respuesta de cómo convertir tus redes sociales en máquinas de venta. Ahí realmente estamos jugando con el deseo, ¿no? Estamos jugando con la motivación que quiere el cliente. Pero, ¿cuál sería el otro lado de la moneda? ¿Cuál es el problema? Pues el problema que se esconde detrás de esto es que no vendes en redes sociales. ¿Por qué no vendes en redes sociales? Las redes sociales, tus redes sociales no venden. Entonces ahí puedes atacar el problema y en lugar de jugar con el checklist para no sé qué, no sé cuántos, pues puedes jugar con si tus redes sociales no venden es porque no estás aplicando esto. O descubre si lo estás haciendo bien en redes sociales, el checklist para saber si tal. Entonces, todo problema tiene una solución y toda solución tiene un problema o una motivación. Así que lo bueno aquí es jugar con el problema que tiene el usuario, pero también con la motivación, con lo que quiere conseguir. Y de esta manera, de una idea y las dos caras de la moneda, tienes para generar un montón de contenido. Y claro, ¿cuándo publico este contenido? No lo vas a publicar todo a la vez en todas las redes sociales, que por una parte podrías, porque no todos tus seguidores en redes sociales son los mismos, en Instagram, en TikTok, etcétera. Pero lo ideal sería que esta idea, ya que estás tratando temas evergreen y son problemas comunes a tu audiencia, que puede ser que lo publiques hoy, pero dentro de 3 meses lo vuelvas a publicar porque has ganado nuevos seguidores y tienes nueva audiencia y tal vez quieras repetirlo, lo bueno sería alargarlo en el tiempo. Entonces, a través de una misma idea, bueno, aquí os había puesto un vídeo, pero básicamente a través de esa idea, en Metricool lo que tú puedes hacer es directamente desde el planificador, planificar en varias redes sociales al mismo tiempo, pero en diferente fecha. Y simplemente desde el planificador, que puedes ir arrastrando, lo vas arrastrando en diferentes redes sociales. Pues si publicas el formato largo en YouTube, a lo mejor dentro de una semana lo publicas en TikTok, a lo mejor dentro de un mes publicas el podcast. Entonces tú puedes ir arrastrando todos tus contenidos en redes sociales. Imagínate que te pones un día a planificar contenidos y que has sacado 2 ideas, 2 que son 4, problema-solución. Imagínate si lo haces con 5. Podrías planificar meses enteros de contenido simplemente con 5 ideas para que no se repita siempre lo mismo. Entonces, sería la manera de dar en el clavo. ¿Qué tienes que hacer después? Irte a la parte de analítica y ver en qué red social está funcionando mejor. Si tal vez no has elegido el mejor formato, oye, pues puede ser que en LinkedIn vaya mejor hacer una infografía, en este caso, que publicar un carrusel. Ahí es lo que tienes que hacer, medir, aprender y volver a publicar de diferente manera. Y básicamente esta es la metodología para que tus redes sociales funcionen con contenido que
da justo en el clavo de qué es lo que quiere tu cliente. O sea, luego también puede ser que tengas contenido que es contenido actual. Evidentemente ese contenido no lo puedes planificar a lo largo del tiempo. Tiene que ser un contenido que toque problemas o motivaciones que va a tener tu cliente siempre, tanto el que tienes ahora como el que entra, porque esto es lo que va a captar la atención y te va a convertir en una figura de autoridad. Y de regalito, os he traído una plantilla, es la plantilla de Metricool, donde tienes cómo generar tu ficha de cliente ideal, qué objetivo, o sea, todas tus redes sociales para que pongas cuál es tu objetivo y todo viene con ejemplos. Entonces es una forma rápida para que puedas usar esta metodología de contenido que te he enseñado hoy y la pongas en práctica. Y bueno, y hasta aquí. Espero que con esta técnica ya estés pensando qué contenidos vas a poner en práctica de hoy para mañana en tus redes sociales. Bueno, aquí estoy, Isabel. Muchísimas gracias por todo lo que nos contaste, por todo lo que nos ayudaste. Una conferencia de esas que están buenas porque te llevas tarea para hacer de forma práctica, digamos. Hay algunas que son como más de inspiración y hay otras que sí, bueno, listo, ya con esto me pongo a programar mis contenidos Exacto. y me resolvió los contenidos de un mes. Bueno, espectacular. Escuchándote, me surgían algunas preguntas que, a ver cómo lo ves. Vos decías en un momento que en TikTok se vienen formatos más largos, eso fue como un spoiler de algo que evidentemente se viene en la red social. Y una duda que yo tengo es, respecto de la audiencia en TikTok, ¿va cambiando? Sabemos que empezó siendo una red social como mucho más enfocada en jóvenes, pero ¿qué pasa con aquellas marcas que se enfocan en un B2B o en un B2C, pero con un público más grande? ¿Hay ahí un nicho, una red para atacar? Hay nicho. De hecho, Google en uno de sus talks dijo que las nuevas generaciones ya no usan Google para buscar sitios para ir a comer, restaurantes, recomendaciones de películas, usan TikTok. O sea, TikTok, lo fuerte de TikTok es que está evolucionando y que es casi un buscador, sobre todo para las nuevas generaciones. Entonces, negocios locales, oportunidad de vender tu restaurante. Negocios B2B, es que ya hay empresas mostrando su producto, entonces ahí también hay empresas que quieren saber de ti, que quieren saber cuál es la solución que ofreces. Evidentemente hay nichos que son más pequeños, pero no importa, o sea, si es que no se trata de hacernos virales, se trata de conseguir clientes, de conseguir seguidores que tengan que ver con nuestro producto. Hay mucho nicho, o sea, TikTok ya no es Musical.ly, TikTok a nivel red social ha evolucionado una barbaridad. El SEO en TikTok es cada vez más importante precisamente porque se está convirtiendo en un buscador. Yo te diría que puede ser, no tengo bola mágica ni nada, pero que al final TikTok le puede hacer incluso un poco la competencia a YouTube. Ajá. Bueno, esto que decías de que se está transformando en un buscador es algo así también lo que ocurrió con Instagram en su momento. O sea, Sí. sigue más o menos los mismos pasos. Y en un momento como que deslizaste, pero no te detuviste mucho en el tema de utilizar la inteligencia artificial para reconocer la performance de los distintos contenidos. ¿Cómo funciona eso? Bueno, la inteligencia artificial, hay mucha gente que es, no, inteligencia artificial, sí, no. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando las campañas de publicidad se diseñaban a mano, había gente que era muy creativa, pero bueno, no sabía dibujar, ¿no? Entonces, era bastante complicado que sus ideas pudiesen tomar forma porque, oye, no era un buen diseñador. Entonces llegaron los programas de diseño, llegó el ordenador, que lo que permitió es que gente con creatividad, gente que tenía potencial, pudiese generar campañas con la ayuda de herramientas, ¿no? Como el ordenador. Lo que ocurre con la inteligencia artificial es exactamente lo mismo. La inteligencia artificial está para ayudarnos y no para quitarnos trabajo, al revés, sino para que hagamos un trabajo mejor. Nosotros, por ejemplo, en Metricool usamos mucho la inteligencia artificial, tenemos un asistente de inteligencia artificial donde lo que decíamos, ¿no? Cómo generar el contenido, contarlo de diferente forma. Bueno, pues directamente desde el planificador tú puedes poner cuál es el contenido y decirle, oye, cuéntame esto, pero de una forma distinta. Entonces, automáticamente te va a generar otras ideas para contar lo mismo de forma distinta para que tú no lo tengas que repetir.
o incluso te da 20 ideas para que tú puedas poner en una autolista. Entonces, la inteligencia artificial para mí creo que es algo vital, o sea, de ayuda para ayudarnos a ir más rápido y trabajar mejor. O sea, si se trata de trabajar mejor. Sí, coincido 100% sobre esto que decías, que hay que usarlo como una herramienta, ¿no? Claro. Igual. Y después como una broma, en un momento dijiste, bueno, siempre como que siempre te deben preguntar por el tema de los formatos, cuáles son los que mejor funcionan. En LinkedIn dijiste que el que más funciona hoy en día es el carrusel. Sí, ¿Qué ocurre en las demás redes? ¿Cómo ustedes que están siempre ahí muy claro. in con todo esto? A ver, nosotros lo que hacemos es que sacamos estudios analizando millones de publicaciones. Y claro, al final no es lo mismo, yo creo, no, es que lo hacemos con datos en la mano y pues seríamos un poco estúpidos por nuestra parte si no aprovechamos eso, ¿no? Para replicarlo en nuestras propias redes sociales. Nosotros desde que hemos empezado a usar el formato carrusel, que al final se trata de subir un PDF, está tomando mucho peso. ¿Por qué? Porque hasta ahora en LinkedIn no se usaba la imagen visual. Usar esa imagen visual está funcionando genial, sobre todo para páginas. O sea, las páginas funcionan muy, muy bien, ya que no hay una marca personal detrás muy potente para las páginas. El formato carrusel o para B2B es genial. En TikTok, dejemos de hacer vídeos cortitos, vídeos tal, o sea, está dando cada vez más peso a los vídeos más largos, 54 segundos, que antes todos íbamos al formato 15 segundos. Y recomendación, si empieza a apostar por formatos más largos, usemos los formatos largos. Cuando una red social saca una nueva funcionalidad, hay que usarla, porque ahí es donde te premia. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que entonces TikTok al final pasaría de ser un formato corto a ser un formato largo también. Podemos reusar ese guión que tenemos y adaptarlo a la red social. Instagram, Reels sigue siendo el formato para atraer, que da más alcance, o sea, para atraer a nuevas personas. Más alcance y más interacción, pero ojo, no es como el año pasado. El año pasado era increíble el alcance. Este año sigue siendo el formato estrella, pero no es como el año pasado que si te abrías una cuenta y empezabas a publicar contenido de valor usando Reels, lo petabas. Este año es diferente, ha bajado un poco. Stories para las cuentas más pequeñas funciona increíblemente bien, porque tiene un alcance muy grande, sobre todo cuentas pequeñitas, de 0 a 500 seguidores. Entonces, si eres una cuenta pequeña, dale a las stories, aunque al principio no creas que te vea nadie, porque se van a mostrar a un gran número de seguidores. Shorts en YouTube. Combina shorts y vídeos. Lo mismo, cuando YouTube sacó shorts y las personas empezaron a usar shorts, fue increíble la proyección que tuvo. Hoy en día es un formato sencillo, no tiene tanto alcance, entonces combinar short. Y bueno, y como consejo, que cada vez que cada red social saque un nuevo formato, a muerte a probarlo. Es que no hay Bien, otra. Y bien, luego es bien. que en Twitter, ¿qué os voy a decir? Pues que hay que pagar. Que Twitter, que Twitter hay que pagar, que te tienes que sacar esta azul, tal, porque si no cada vez está limitando mucho más la visibilidad. ¿Y qué pasa? ¿Se está utilizando Twitter las marcas lo están utilizando para vender? Sí, marcas y marcas personales. Lo que pasa que se nos olvida en Twitter, a ver, es que también muchas veces lo que se nos olvida es que tenemos que ver qué tiene la red social. Por ejemplo, en Twitter tenemos una cabecera, podemos dejar pineada una publicación y tenemos una mini descripción. ¿Qué es lo que quieres en redes sociales? O sea, ¿quieres vender? ¿Quieres atraer registros? ¿Quieres? Pues usa el texto que puedes poner arriba, usa tu descripción claramente diciendo dónde tienen que hacer clic y ten en cuenta que la gente que entre a tu perfil a Twitter puede ser que todavía no te conozca. Usa la publicación destacada para decir qué eres, en qué eres bueno, etcétera. O sea, es que al final tenemos que pensar con estrategia en redes sociales, porque no se trata solo de publicar, se trata también de qué es lo que queremos conseguir. Muy bien. Bueno, Isabel, nos pasamos de tiempo. Te súper agradezco que te hayas tomado este rato. Sé que estás con muchísimas cosas, así que más se valora aún. Un placer haberte tenido aquí. Espero tenerte pronto de nuevo. Un placer estar también con vosotros y nada, un saludo a todos los que nos estáis viendo. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós. Gracias.